Tienes en tus manos una tecnología que tus bisabuelos habrían llamado brujería. Un dispositivo que te conecta con el mundo entero en segundos, que almacena más información que todas las bibliotecas antiguas combinadas, que puede mostrarte el rostro de alguien al otro lado del planeta en tiempo real. Y sin embargo, hay algo que ni toda tu tecnología ni toda la ciencia moderna pueden recuperar. 17 siglos completos de historia humana. No me refiero a registros perdidos o civilizaciones olvidadas. Me refiero a 17 siglos que la Biblia menciona y luego guarda silencio absoluto. 17 siglos que existieron, que dejaron huellas imposibles de explicar repartidas por todo el planeta, pero que Dios decidió resumir en apenas unos versículos. Piensa en esto. Desde Cristo hasta hoy han pasado poco más de 20 siglos. En ese tiempo construimos imperios, descubrimos la electricidad, conquistamos el espacio, creamos armas capaces de destruir el mundo entero, y aún así, Dios resumió los 17 siglos anteriores al diluvio como si no merecieran ser recordados. ¿Por qué? ¿Qué construyeron en ese tiempo que fue tan peligroso, tan irreversible, que no solo tuvo que ser destruido sino borrado de la memoria colectiva? Porque lo que descubrieron no fue progreso, fue poder sin límites. Y cuando ese poder cayó en las manos equivocadas, Dios no corrigió el rumbo, reinició el mundo. Hoy vamos a abrir la historia prohibida, los siglos que conectan a Caín, a seres celestiales caídos y a nuestro propio tiempo. Y cuando todo encaje, entenderás por qué Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será el fin. La verdadera pregunta no es qué pasó, es qué está pasando ahora. La pregunta que debes hacerte es esta: ¿qué descubrió la humanidad en esos 17 siglos que fue tan peligroso que Dios decidió borrar no solo a las personas, sino el recuerdo mismo de lo que habían logrado? La respuesta comienza a revelarse en Génesis capítulo 4, entre versículos que muchos leen como genealogías aburridas. Pero no estamos leyendo nombres, estamos leyendo el rastro de la primera supercivilización de la historia. El texto dice que Caín construyó una ciudad. Génesis 4:17. Detente ahí. Léelo otra vez con calma. Caín, el primer asesino, un hombre maldito, condenado por Dios a ser fugitivo y errante sobre la tierra. Y aún así, no solo tiene descendencia, sino que construye la primera ciudad de la humanidad. Espera, algo no encaja. ¿Cómo consigue un fugitivo los recursos para levantar una ciudad? ¿De dónde sale la mano de obra? ¿Quiénes la habitan? ¿Y por qué en una época que imaginamos primitiva, alguien ya tenía un concepto urbano, organizado, planificado? Eso no suena a supervivencia, suena a sistema. Y la genealogía que sigue no es una lista de nombres. Es el currículum de la primera revolución tecnológica de la humanidad. Lamec tomó 2 mujeres. Fue el primer polígamo, el primero en romper abiertamente el diseño establecido por Dios. Pero eso era solo el comienzo. Sus hijos fundaron ámbitos de civilización tan avanzados que sus efectos todavía definen el mundo moderno. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Esto no describe simples carpas. El hebreo habla de estructuras móviles complejas, arquitectura habitacional, logística avanzada. Jabal desarrolló ingeniería civil aplicada al nomadismo. Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta. Los términos hebreos describen instrumentos con afinación precisa, construcción especializada. Jubal comprendía acústica, resonancia, armónicos. Y en el mundo antiguo, el sonido no era ocio, era herramienta de culto y contacto con lo invisible. Y aquí es donde todo comienza a escalar. Tubal-Caín, maestro de todo trabajo del cobre y del hierro. Este es el punto donde deberías sentirte incómodo. El texto lo llama maestro. La palabra hebrea describe a alguien que afila, corta y moldea con precisión técnica. Estamos hablando de metalurgia avanzada, forja, aleaciones, control del fuego a temperaturas extremas, cobre y hierro.
Dos tecnologías que según la arqueología convencional no deberían coexistir en este periodo. Y sin embargo, Tubal-Caín dominó ambas simultáneamente. Con ese conocimiento desarrolló la primera tecnología militar de la humanidad: urbanismo, ingeniería habitacional, acústica ritual, metalurgia militar. Todo esto apenas unas generaciones después de Adán. La pregunta es inevitable: ¿cómo? Y aquí aparece una verdad que no podemos ignorar. Estos hombres no descubrieron estas tecnologías por sí solos. Alguien les aceleró el proceso. Imagina la escena con cuidado. Una ciudad en plena construcción. No chozas de lodo ni refugios improvisados, sino estructuras de bronce y hierro. No pastores primitivos, sino ingenieros metalúrgicos y expertos en acústica. Y todo esto apenas 7 generaciones después de Adán. Ahora la pregunta que nadie quiere hacer: si solo 7 generaciones después de Adán ya dominaban urbanismo, ingeniería, sonido y metalurgia, ¿qué lograron durante los siguientes 15 siglos antes del diluvio? ¿Recuerdas la pregunta inicial? ¿Cómo logró Caín construir una ciudad de la nada? Cuando la Biblia dice que Caín conoció a su esposa, la palabra hebrea yadá no se limita a una relación íntima. En varios contextos implica transmisión de conocimiento, aprendizaje compartido, intercambio profundo. Y si la esposa de Caín no solo le dio descendencia, sino también acceso a un conocimiento que él jamás habría podido desarrollar por sí mismo. Caín se dirigió a la tierra de Nod, al oriente del Edén. Génesis 4:16. Nod no era un desierto vacío. Nod ya tiene nombre en el texto, y un nombre implica existencia, identidad, presencia humana previa. Entonces surge una posibilidad inquietante. ¿Y si Nod no era solo un lugar geográfico, sino un centro de conocimiento? ¿Y si Caín no encontró allí únicamente a una mujer, sino a una sociedad ya instruida por seres que poseían un nivel de conocimiento muy superior al humano? Existen más de 200 mitos en culturas separadas por océanos y milenios que hablan de seres que descendieron del cielo y enseñaron a los hombres artes, ciencia y tecnología. Sumerios, egipcios, griegos, mayas, incas, todos narran la misma estructura básica. ¿Coincidencia? La Biblia misma menciona en Génesis 6:2 que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres. Es cierto que este pasaje aparece cronológicamente después de la fundación de Enoc, pero eso abre una pregunta aún más inquietante. ¿Y si los hijos de Dios ya estaban en la tierra mucho antes de Génesis 6? ¿Y si la civilización de Caín fue la primera en recibir instrucción directa de seres celestiales que decidieron intervenir en el desarrollo humano? Eso explicaría cómo un fugitivo pudo fundar una metrópolis. Eso explicaría cómo sus descendientes dominaron tecnologías que habrían requerido siglos de desarrollo. Y eso explicaría por qué Dios tuvo que intervenir de forma tan drástica 17 siglos después. Porque cuando seres celestiales comienzan a transmitir conocimiento avanzado a humanos que apenas salieron del jardín del Edén, el resultado no es progreso, es corrupción. La tierra aún era joven, bosques vírgenes, montañas intactas, territorios que jamás habían sido tocados por la mano del hombre, pero había maestros ocultos, maestros invisibles que observaban desde lo alto. La Biblia los llama hijos de Dios. El libro de Enoc los llama vigilantes, y la historia que protagonizaron fue tan perturbadora que terminó siendo excluida del canon oficial de las Escrituras. Según el libro de Enoc, unos 200 ángeles descendieron del cielo en la antigüedad. No vinieron enviados por Dios, no cumplían una misión divina. Descendieron por decisión propia. Liderados por Semjasa, se reunieron en el monte Hermón e hicieron un juramento: abandonar su lugar celestial, tomar mujeres humanas y enseñar a la humanidad conocimientos prohibidos. El texto revela algo inquietante. Ellos mismos tenían miedo. Semjasa advirtió: quizás solo yo cargue con esta transgresión. Pero los demás respondieron:
Hagamos un voto y atémonos a una maldición para no volver atrás. Y así lo hicieron. 200 seres de luz y poder se transformaron en maestros rebeldes de la humanidad. Ahora presta atención a lo que enseñaron, porque todo esto conecta directamente con lo que ya viste. Azazel enseñó a los hombres a trabajar metales preciosos, a forjar armas, a crear armaduras y a convertir minerales en poder bélico. Ahora todo encaja. ¿Recuerdas a Tubal-Caín? Ya sabes de dónde vino ese conocimiento. Azazel también instruyó a las mujeres en el uso de cosméticos, maquillaje y adornos, no como expresión estética, sino como herramientas de seducción ritual. Semyasa enseñó encantamientos, fórmulas ocultas y artes de brujería. Barakel reveló los secretos de la astrología. Kokabel enseñó a leer los signos de las estrellas. Penemue transmitió el arte de la escritura, la manipulación de símbolos y el conocimiento necesario para influir en la mente humana. Sariel enseñó los movimientos de la luna y el dominio de los ciclos naturales. Cada vigilante entregó un conocimiento que parecía liberar, pero que en realidad encadenaba. La Biblia resume en una sola línea lo que el libro de Enoc detalla con crudeza. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres de entre todas las que escogieron. Génesis 6:2. No fue matrimonio, fue una transgresión. Seres celestiales se unieron a mujeres humanas y de esa unión nacieron criaturas que nunca debieron existir. Los Nefilim, gigantes, híbridos, ni plenamente humanos ni plenamente celestiales. Seres de enorme estatura, inteligencia anormal y un apetito imposible de saciar. El libro de Enoc relata que consumieron primero los recursos de los hombres. Cuando ya no quedó nada, se volvieron contra ellos. Se convirtieron en depredadores de la humanidad. Y si el linaje de Caín ya poseía urbanismo, metalurgia y música ritual, imagina ese desarrollo multiplicado por la enseñanza directa de los vigilantes. La humanidad no avanzaba paso a paso, saltaba etapas enteras. En pocas generaciones existían conocimientos de astronomía, magia, metalurgia avanzada, guerra y manipulación de la propia naturaleza humana. Era entregar fuego celestial a una especie que aún estaba aprendiendo a cultivar la tierra. Secretos cósmicos en manos inmaduras. Los vigilantes no solo enseñaron, transformaron el mundo. Las generaciones posteriores a Caín, con el legado de los vigilantes, no construyeron solo ciudades, levantaron maravillas imposibles, y siglos después, el mundo entero conserva ecos de ese impulso. Templos, sigurats, pirámides, alineaciones celestes. Y aquí aparece la pregunta que la arqueología moderna aún no puede responder. Incluso con nuestra tecnología actual, con maquinaria pesada, cálculos por computadora y modelos avanzados de ingeniería, seguimos sin comprender con certeza cómo se construyeron muchos de estos monumentos, cómo se cortaban bloques de cientos de toneladas con precisión milimétrica, cómo se transportaban a lo largo de kilómetros sin ruedas, sin acero, sin motores. Las civilizaciones que llamamos primitivas poseían una ingeniería que en algunos aspectos desafía la nuestra. Pero los vigilantes no se limitaron a enseñar cómo levantar piedras. La tradición antigua habla de transgresiones contra el orden natural. Llámalo hibridación, corrupción del linaje o mezcla prohibida. El punto bíblico es que toda carne fue afectada. El libro de Enoc y múltiples tradiciones antiguas sugieren que los Nefilim realizaron cruces prohibidos, hombres mezclados con animales. La creación alterada. Criaturas híbridas comenzaron a poblar la tierra, aberraciones que no pertenecían a ningún orden natural. Los pueblos antiguos dejaron relatos de centauros, minotauros, hombres escorpión, aves humanas. Son simples mitos o recuerdos fragmentados de experimentos antediluvianos. Hoy, en 2026, la humanidad posee la capacidad de editar el ADN mediante tecnologías como CRISPR. Podemos crear embriones híbridos entre humanos y animales en laboratorios controlados.
Si esto ha sido posible en apenas unas décadas de ciencia moderna, ¿qué habría impedido que una civilización instruida por conocimiento celestial hiciera lo mismo hace milenios? Y no terminó ahí. Estos maestros también enseñaron conocimiento de ciclos, cielos, estaciones, usado no para adorar, sino para dominar. Los textos antiguos hablan de pueblos capaces de controlar las lluvias, de hacer descender fuego del cielo y de gobernar los vientos. Imagina una civilización que dominaba formas primitivas de manipulación atmosférica. Hoy, con satélites y supercomputadoras, apenas logramos predecir el clima de una semana. Ellos, sin nada de eso, realizaban proezas atmosféricas. Un líder que controlara el clima sería visto como un dios, y quizá ahí esté la clave. Los vigilantes fueron adorados como dioses porque entregaron al hombre llaves de poder que solo pertenecían al Creador. Pero lo más aterrador aún no ha sido dicho. Estos hombres no solo aprendieron a alterar la naturaleza o a manipular el clima. El libro de Enoc y las tradiciones sumerias hablan de lugares y rituales diseñados para abrir accesos espirituales. No hace falta imaginar ciencia ficción. Basta con entender cómo el mundo antiguo concebía lo sagrado. Los sigurats eran conocidos como las puertas de los dioses. Y Babel, en la tradición bíblica, queda asociado a la idea de puerta y acceso. Y eso abre una lectura inquietante. ¿Y si no era solo orgullo humano, sino intento de conexión con lo invisible? Estamos hablando de tecnología espiritual. Templos, música ritual, fórmulas precisas, combinaciones diseñadas para abrir brechas en el tejido de la realidad y permitir que entidades del mundo espiritual se manifestaran. ¿Y si todos los intentos posteriores de construir torres, templos y estatuas para invocar a los dioses no fueran invenciones nuevas, sino ecos distorsionados de una ciencia antediluviana olvidada, transmitida a través de la religión? Esos 17 siglos no fueron solo un periodo de desarrollo cultural, fueron un salto tecnológico y espiritual tan desmedido que exigió una intervención divina. Ingeniería avanzada, transgresión del orden natural, conocimiento de ciclos celestes, rituales de acceso espiritual, armas de guerra sofisticadas, todo en manos de hombres moralmente corrompidos, guiados por ángeles rebeldes. Incluso hoy, con toda nuestra ciencia, no hemos alcanzado completamente lo que ellos poseían. Un mundo donde la violencia no era la excepción, sino la norma. Donde gigantes caminaban entre los hombres devorando cosechas, animales y familias. Donde sacerdotes entonaban cantos para abrir accesos a entidades espirituales. Donde reyes eran adorados como dioses, sostenidos por criaturas híbridas. Este era el mundo antes del diluvio, una civilización tan poderosa y tan corrompida que el propio Creador declaró, «Basta». Pero el problema no era únicamente moral, era existencial. La definición misma de lo que significaba ser humano estaba en peligro. El texto bíblico es directo. Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque todo ser viviente había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:12. Toda carne. No solo la humanidad, también los animales, las criaturas y el orden biológico de la creación estaban siendo alterados. Los híbridos eran solo la manifestación visible de una realidad más profunda. La corrupción se expandió más allá de lo moral, alcanzó lo estructural. No fue solo violencia, no fue solo idolatría. Fue un ataque frontal al diseño original de Dios. El libro de Enoc describe cómo los hombres clamaron a los cielos, incapaces de resistir la tiranía de los gigantes. Los Nefilim, con su apetito insaciable, devastaron los campos, arrasaron ciudades y convirtieron el mundo en un océano de sangre. Entonces los ángeles fieles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, elevaron su clamor ante Dios. Dijeron, «La tierra tiembla, los hombres no pueden soportar el peso de esta corrupción, incluso los cielos han sido profanados por las abominaciones de los vigilantes».
y la sentencia fue pronunciada. Primero contra los vigilantes, serían encadenados en abismos de oscuridad, privados de luz hasta el día del juicio final. Semjasa y sus compañeros fueron aprisionados bajo las montañas, sellados con cadenas eternas. Luego, contra los Nefilim, Dios no permitiría que su descendencia siguiera contaminando la tierra. Serían destruidos por el diluvio mismo, ahogados por las aguas que cubrirían el planeta. Pero en medio del juicio hubo un plan de preservación. Dios buscó y encontró a un hombre, Noé. No era un gigante, no era un híbrido, no era alguien marcado por la corrupción. Noé aparece como íntegro en su generación, un punto de preservación en medio de un mundo contaminado. Y aquí hay un detalle clave. La palabra generación, en Génesis 6:9, no se refiere únicamente a conducta moral. El término hebreo toledot también significa linaje, descendencia. Noé no solo era justo espiritualmente, era completo en su linaje, no había sido contaminado por el legado de los vigilantes. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Noé fue elegido no solo por su bondad, sino porque era la última garantía de que el plan mesiánico no sería interrumpido. Si toda carne se corrompía, no existiría un linaje intacto para el nacimiento de Cristo. Pero antes de que llegaran las aguas, Dios decretó algo aterrador: el fin completo de aquella civilización. Ciudades, monumentos, templos, tecnologías, música, armas, rituales, nada podía sobrevivir. Y quizá esta sea la parte más impactante de toda la historia. El diluvio no fue solo castigo, fue contención. Hombres y mujeres observaron cómo el cielo comenzaba a oscurecerse. Nubes densas, truenos jamás escuchados, relámpagos iluminando ciudades enteras. Los gigantes, en su arrogancia, tal vez se burlaron. Creyeron que nada podía detenerlos. Pero cuando las fuentes del abismo se rompieron y las compuertas del cielo se abrieron, no hubo ejército, magia ni tecnología capaz de resistir. Imagina el pánico: templos devorados por las aguas, megalitos cayendo como juguetes, híbridos luchando por sobrevivir, solo para ser tragados por las olas, sacerdotes clamando a dioses que nunca respondieron. Y en medio del colapso total, una sola familia permanecía a salvo dentro de un arca. Un mundo en silencio, sin ciudades, sin templos, sin gigantes caminando entre los hombres, solo un océano inmenso cubriéndolo todo. Esa fue la realidad de Noé al finalizar el diluvio. Pero el diluvio no fue únicamente un castigo, fue un renacimiento divino. Dios no solo destruyó la antigua civilización, borró sus huellas como si declarara: lo que construyeron sin mí no debe permanecer. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días, casi 5 meses con el mundo completamente sumergido. Sin ciudades, sin monumentos, sin seres híbridos. Toda la gloria antediluviana sepultada bajo toneladas de agua y lodo. ¿Recuerdas la pregunta del comienzo? ¿Por qué Dios borró 17 siglos de historia? Ahora tienes la respuesta: porque lo que ocurrió allí no debía recordarse. Y sobre todo, no debía repetirse. Por eso fueron borrados los 17 siglos. No quedaron templos, no quedaron bibliotecas, no quedaron archivos, solo ruinas enterradas que aún hoy desconciertan a la humanidad. Quizá por eso existen construcciones imposibles repartidas por todo el planeta. Göbekli Tepe, Stonehenge, las pirámides. Fragmentos dispersos de una era que Dios decidió ocultar. Cuando las aguas descendieron y el arca reposó sobre los montes de Ararat, Noé y su familia no solo sobrevivieron, reiniciaron a la humanidad. Y lo primero que hizo Noé al salir del arca no fue edificar una ciudad, ni levantar un palacio, ni reconstruir una civilización tecnológica. Edificó un altar. Relaciona esto con lo que vimos al principio. Caín construyó una ciudad y levantó un sistema centrado en el hombre. Noé construyó un altar y volvió su mirada al Creador. Ahí está la diferencia entre ambas civilizaciones. Una comenzó con la tecnología,
La otra comenzó con la adoración, y fue en ese momento cuando Dios estableció un pacto. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Génesis 9:11. Pero presta atención a este detalle. El pacto no prometía que nunca habría otro reinicio. Solo prometía que no sería por medio del agua. Eso abre una posibilidad inquietante. Quizá el próximo reinicio no sea acuático, sino de otra naturaleza. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué Dios borró casi todos los rastros de aquella civilización? Si hubiera querido, habría podido preservar monumentos, registros, ciudades enteras como advertencia para el futuro. Pero no lo hizo. Permitió que los restos quedaran enterrados, fragmentados, diluidos en mitos y leyendas. Tal vez porque si la humanidad tuviera acceso completo a esa ciencia, repetiría exactamente los mismos errores. Tal vez porque el ser humano no resistiría la tentación de volver a jugar a ser Dios, como lo hicieron los vigilantes. Por eso hoy contemplamos ruinas antiguas y sentimos que algo no encaja. Sabemos que hay un vacío en la historia. Percibimos que faltan piezas, pero nunca tenemos el cuadro completo, y quizá Dios quiso que fuera así. Aquí aparece el paralelismo más aterrador. Cuando Dios reinició el mundo antiguo, Jesús advirtió que el final sería como en los días de Noé. Eso significa que antes del fin volverá a existir una era marcada por transgresión del orden natural, violencia, idolatría tecnológica y contacto con entidades espirituales. Una etapa peligrosa, una etapa que requerirá intervención divina. Mira a nuestro alrededor. Manipulamos el ADN, clonamos organismos, hablamos abiertamente de editar embriones, creamos inteligencias artificiales que aprenden y deciden, exploramos el espacio buscando contacto con otras inteligencias. ¿No te resulta familiar? Y recuerda algo crucial. Cuando Noé salió del arca, no reconstruyó el mundo antiguo, no restauró lo que había sido destruido. Algo completamente nuevo comenzó. Esta es la gran lección del diluvio. Dios no restaura aquello que ha sido totalmente corrompido, lo borra y lo crea de nuevo. Eso debería estremecernos, porque si nuestro mundo comienza a repetir la corrupción del mundo antediluviano, quizá el próximo reinicio esté más cerca de lo que imaginamos. Los 17 siglos no fueron ocultados para mantenernos en la ignorancia. Fueron ocultados como advertencia. El silencio de la Biblia no es vacío. Es un grito que nos dice hasta dónde puede llegar la humanidad cuando intenta ser Dios sin Dios. Ahora lo sabes. No lo ocultó para privarnos, lo ocultó para protegernos. Porque si hoy tuviéramos acceso completo a ese conocimiento, haríamos exactamente lo mismo que ellos, y el resultado sería exactamente el mismo. Noé tuvo un arca. Nosotros solo tenemos una opción: permanecer en Cristo o perdernos en el nuevo diluvio, no de agua, sino de fuego, de juicio, de colapso. Porque si Jesús dijo que el final se parecerá a los días de Noé, entonces esto no es pasado, es patrón. Este es el mensaje que esconden los 17 siglos perdidos. La historia no se borró por casualidad, se borró porque está a punto de repetirse. Cuando llegue el próximo juicio, ¿dónde estarás? ¿Dentro del arca o intentando construir otra torre de Babel? Dios es fiel a sus promesas, no volverá a destruir la tierra con agua, pero vendrá fuego, y esta vez no habrá un arca de madera, solo una: Cristo. Se borraron 17 siglos, pero la decisión sigue vigente, y la decisión es tuya. Si este mensaje despertó algo en ti, si sentiste que no era solo historia sino advertencia, entonces no camines solo. Suscríbete y activa la campanita, porque en un mundo que vuelve a jugar a ser Dios, necesitamos voces que recuerden quién es el verdadero Creador. Aquí no buscamos entretenimiento, buscamos discernimiento. No levantamos torres, levantamos altares, y mientras muchos se preparan para el próximo colapso, nosotros nos preparamos para permanecer firmes. Porque cuando el mundo vuelva a los días de Noé,
Solo los que escucharon la advertencia sabrán dónde está el arca. Hasta el próximo capítulo.